A mí me tocó la generación de RBD y de Ah, Rebelde. Sí, pues hace poco, entonces no sé qué tanto pueda Los platicar. concheros y o sea, o Estábamos en sea que el, tú eres Team Mia Colucci, ¿no? Ok. ándale, exacto. No, tampoco es del Calpulli, tampoco no es la tribu urbana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Y en este programa estaremos hablando acerca de las tribus urbanas. Vamos a hablar acerca de qué son estas, si las conocen, las identifican o no, qué nos tocaron a nosotros en nuestra generación. Vamos a hablar cada uno de nosotros y por qué se origina, ¿no? O por qué consideramos que existen estas tribus. Entonces va a estar bueno el programa, quédense con nosotros. Y para hablar de ello, por supuesto, están aquí los desafinados. Perdido, ¿cómo andas, Perdido? Cuéntanos. ¿Qué tranza onda? Contento igual de estar aquí otra vez para charlar más de este tema que igual es interesante como los que hemos tocado anteriormente. Vientos. Y también tenemos a buen Cagua. ¿Cómo andas, Cagua? bien, 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 muy bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un poco agripado, pero aquí andamos. Uy, híjole, que no sea COVID, porque si no, No, ya no. ya tienes look de greña de señora que va a tirar la basura en las mañanas. Y Sí, mi también greñero. nos acompaña el buen Pacheco. ¿Cómo andas? Pacheco, como siempre, ahí me están monitoreando por si me cambio de lugar por lo de la recepción del internet. Y pues un saludo a toda la banda. Vientos. Muy bien, pues ya justo comenzamos a hablar este tema de las tribus urbanas. Estuvimos hablando de algunos temas anteriormente en los programas pasados y justo queríamos retomar este tema porque hablábamos, uno, de la ideología, la parte de la identidad en la música y justo yo creo que se nos ocurrió esta parte de retomar todo el contexto de las tribus urbanas porque iba muy relacionado a esos temas que estábamos tocando anteriormente. Entonces, relacionado porque ciertamente este tema que vamos a tocar hoy habla acerca de eso, ¿no? O más bien es como parte de las consecuencias de esta parte de ideología y de identidad. Sobre todo para, pienso yo, ustedes ya me contarán, pero pienso yo, acerca de los jóvenes, sobre todo siento que esas tribus urbanas están relacionadas más con la parte de los jóvenes, justo porque están buscando una identidad, cuando están, sobre todo la pubertad, adolescencia, pienso yo como eso, como que esas etapas es cuando existen este tipo ¿cómo llamarlo? Como grupo de individuos, ¿no? O bandas, o no sé cómo catalogarlo, en donde quizás se empiezan a tener intereses comunes y a partir de eso, dependiendo de cómo esté a su alrededor, el contexto en la sociedad, qué cultura tengan, un montón de situaciones en las cuales empiezan a existir estas tribus urbanas. Pero ustedes cuéntenme cómo ustedes tienen esa percepción de qué es una tribu urbana o quién la organiza, quién la inicia o cómo está este show. Pues yo pido mano por generación y de generación. Yo creo que sí podríamos decir que es una trilogía con este tema, identidad, e ideología en la música, origina este tema que serían las tribus urbanas. Me quiero pensar como esta trilogía de Iñárritu, con sus películas Amores Perros, Babel, y ¿cuál otra? Es 21 gramos, que no me acuerdo la otra película. El chiste que tiene que ver con esto de saltar en espacio y tiempo. Entonces hizo esa, igual también va muy ligada, tiene que ver eso que dices, Vic, que es
en los años en donde te vas formando un carácter, una ideología, una identidad, te vas integrando a un común que piensa igual que tú, que tiene los mismos gustos y que pues, se hermana, te haces una tribu, una familia, y a partir de ahí pues empiezas a compartir el gusto sobre algo, sobre lo que te gusta, te apasiona, en lo que te gusta, en lo que te disgusta también, porque también a veces te juntas para demostrar el disgusto hacia aquello que no quieres tolerar, pues, ¿no? Que te sientes que te está oprimiendo o haciendo daño. Aquí lo importante es que efectivamente que tenga como tener una base, ¿no? Una base precisamente ideológica, y ahí es en donde podríamos, yo creo que más que decir, podríamos decir también cuáles son, no son tribus urbanas, si son simplemente moda, ¿no? O algo así, porque yo considero que para ser una tribu urbana debe de tener una ideología muy bien cimentada. Pero al final es eso, es jóvenes que se están organizando, bueno, mayoritariamente jóvenes, en un gusto y en un pensamiento común con otros individuos. Y eso a mí me late porque al final de cuentas habla de establecer un colectivismo. Eso creo que es lo que es una tribu urbana. Bien, entonces, ¿quién va? ¿Cagua o perdido? Yo pillé. Pues yo lo voy a decir como lo que es como tal, o sea, no es algo que yo crea, simplemente lo que es, pues es un grupo de jóvenes principalmente. También puede existir pues gente, pues diría yo de cualquier edad, sí los he visto, ¿no? Que adoptan esta cultura, ¿no? Pero por lograrse, lo que tratan es adoptar una subcultura, ¿no? Por lo regular lo que intentan es identificarse, ¿no? Identificarse o tratar de encajar en una sociedad, ¿no? Que por lo regular va como que muy en contra de lo que está muy generalizado, ¿no? En cultura, en la sociedad. Entonces, pues prácticamente eso sería como parte técnica, por así decirlo, de lo que es una tribu, ¿no? Y como tal, pues siguen una cultura, una subcultura, ¿no? Donde está implícito, pues como ya había dicho Pacheco, las tradiciones, las costumbres, las ideas, ¿no? Que principalmente siento que es como una ideología, ¿no? Más que nada. Y pues prácticamente distingues a una persona que está dentro de una tribu urbana porque tiene, por ejemplo, cuestiones estéticas, ¿no? De cómo se visten, el comportamiento, ¿no? Cómo es que realmente se comportan ante la sociedad, ¿no? Sus creencias, por supuesto, ¿no? Las ideologías, como ya lo he dicho, y hasta incluso se pueden modificar el cuerpo, ¿no? En algunas, es muy raro, pero puede existir eso, ¿no? Pero prácticamente esa es como una tribu urbana, ¿no? Y como dije, pues por lo regular inicia con jóvenes, ¿no? Y puede que sí exista gente de cualquier edad en esto, ¿no? Yo sí creo, al menos en eso, de que sí hay gente grande. No sé hasta qué punto podría ser como que, digamos que una etapa de madurez el estar dentro de una tribu urbana, siendo pues una persona, pues digamos, grande, por así decirlo. Porque como decía Pacheco, pues sí, de cierta manera tratas de buscar una identidad, ¿no? Identificarte en un aspecto social, ¿no? Pero siento que cuando ya eres más grande, de cierta manera, como que al menos en mi punto de vista y en mi experiencia, pues no, sientes que ya no encajas, ¿no? En esa misma tribu, por así decirlo. Pero pues, bueno, eso ya lo hablaremos poco a poco, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso que, bueno, lo que es como tal una tribu urbana. Vientos. Perdido, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Estoy en el baño. Está la tribu urbana del baño. Vientos. Mientras sale el perdido, qué bueno que silenció, porque si no, quién sabe qué. Ya en los programas pasados había hablado de los sonidos de la música, ¿no? Y cómo se generan. Entonces, así lo dejamos. Bueno, Los que sonidos del cuerpo. los sonidos del Bueno, cuerpo. pues, ujú.
Digo, continuando y en lo que Perdido nos puede dar su opinión, como tal las tribus urbanas, yo creo que, digo, nosotros tratamos siempre de estar hablando como tal de temas relacionados con la música. Ciertamente creo yo que algunas tribus urbanas no necesariamente se relacionan con la música, o con un género en específico, por llamarlo así. Y le doy un ejemplo, ustedes me dirán también qué piensan, pero los rastafaris, por llamarlos así, ¿no? Que están muy con la parte de la música reggae, ¿no? Y está muy bien identificado que los rastafaris pueden estar escuchando la música reggae. La ola cuando, y hemos hablado aquí mucho acerca del punk, por ejemplo, ¿no? Que creo yo que podría ser alguna tribu urbana que en algún momento se generó y que estaba justo relacionado a esa parte de la música. Sin embargo, creo que también hay algunas otras tribus urbanas que no necesariamente están muy pegadas hacia un género en específico, ¿no? Pero que pueden existir de todas maneras y tienen sus propias ideologías y demás. Entonces, creo que pueden existir ambas y además, no sé cómo tal se puedan estar originando. Es curioso porque hablamos como de la identidad, de la ideología y este sentido de pertenencia que quizá los jóvenes están buscando mediante digamos que un grupo de personas que tienen estas mismas eh, creencias, ideologías y que puedan sentirse a gusto con eso para adoptarlas, ¿no? Ahora bien, estas tribus, dependiendo de cuáles sean, adoptan un montón de cosas, ¿no? No solo la parte de la ideología, inclusive la forma de vestir, además de la de pensar inclusive, como estamos hablando ahorita, el género, ¿no? Que se está escuchando de música o qué música están escuchando, ¿no? Y por ahí me surge también la duda, digo, no estoy seguro de que si, por ejemplo, puede a partir de un género de música, o no sé si género, pero algún tipo de música, puede crearse una tribu urbana, o que simplemente esa tribu pueda quizá estar simplemente adoptando ese género, ¿no? Que podría ser otra opción, no sé qué piensen ustedes. Ya llegué, ya Bien, salí. vientos perdido, cuéntanos. Este, pues lo de las tribus urbanas, pues es se está relacionado con el concepto de subcultura, ¿no? Y por lo que estaba viendo, se originó ese término en los años 50 más o menos. Y bueno, sí responde mucho a lo que ya dijeron de que se caracteriza, se caracteriza por que es un conjunto de jóvenes que buscan como su identidad. Pero yo creo que más allá de eso, de la propia búsqueda de la identidad, ah, bueno, la búsqueda individual, digamos, motivada por una preocupación individual, no solamente es eso, sino que también el origen de las tribus urbanas yo creo que responde a situaciones socioculturales, ¿no? Eh, de la relegación de ciertos sectores poblacionales, ¿no? Eh, en eso de la dialéctica, pues se supone que hay como una contradicción entre el concepto y los hechos, ¿no? El concepto en este caso sería como el concepto de una sociedad idónea donde pues todo es bonito, ¿no? Y las familias conviven pacíficamente y no sufren ¿cómo se llama? De miseria, ni de dificultades económicas, pero los hechos que sucedieron después de la posguerra, pues también fueron que hubo mucha pobreza, ¿no? Y mucha gente que literal pues tenía que sobrevivir día a día. Y yo creo que en el pues en la Inglaterra de los años de posguerra, pues se originó este contexto en el que también se relegaban a muchas personas, a los obreros particularmente,
y pues sus hijos crecieron en una situación en las que les decían que había una forma de hacer correctas las cosas, ¿no? O incluso con los hippies, que había un estereotipo como idóneo de cómo ser joven en ese entonces, ¿no? Y pero lo que sucedía era como que las situaciones en las que vivían, pues eran totalmente las contrarias a las que se supone que deberían de ser las idóneas, ¿no? Y en este contexto yo supongo que también tiene que ver con el olvido por parte de la sociedad de cierto sector poblacional y también con el defraude quizá de la ciencia, y es por eso lo decía con lo de los hippies, porque se supone que la ciencia debería de llevarnos a un mundo mejor y la ciencia terminó creando la bomba nuclear, ¿no? Y contra eso, pues también es contra lo que van las tribus urbanas pues, que originaron todo este concepto de subcultura, ¿no? Que es eso, que son ellos, ¿no? Los punks y los hippies. Y yo creo que más allá de la búsqueda de individual, también responde a unas situaciones culturales y sociales. Sí, cierto, o sea, dependiendo de qué digamos, sociedad no esté tocando, porque ya hablaste de una tribu que creo yo que es la más famosa, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que los hippies, alguien alguna vez ha escuchado de ellos, no importa qué generación seas ni qué edad tengas, creo que los hippies han sido los más famosos y que de alguna manera se identifican como un poco de qué ideología tenían y todo, ¿no? Digo, existen muchas más tribus urbanas, pero son las más recordadas según mi percepción, no sé, igual y alguien dice, no, no es cierto, pero digo, y por mencionar algunas, ¿no? Ya por ahí Perdido nos dijo los hippies, yo mencioné algunas otras, yo recuerdo, y como pasando ahora, además de hablar de de qué es una tribu urbana, es hablando también un poco de cuáles nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Cuáles nos tocó quizá percibir cuando estábamos más jóvenes digo, porque el Pacheco sigue siendo joven, este, entonces, hablar un poco acerca de cuáles nos tocaron, si adoptamos alguna, ¿no? Y que dijimos, bueno, yo me fui por alguna de esta, quizá no, sino ser totalmente influenciado por ella, pero quizá que sí siguiéramos o que nos gustara su ideología, etcétera. Y si adoptamos alguna vestimenta o algo así de parte de alguna tribu, ¿no? Digo, en lo personal, ya les estaré contando adelante, pero quisiera que empiecen, sobre todo Pacheco, que seguramente le habrá tocado muy distintas a las que el resto podamos haber vivido, ¿no? A mí me tocó la generación de RBD y de Rebelde. Sí, pues hace poco, entonces no sé qué tanto pueda platicar. Los concheros y... Estábamos o sea que tú eres Team Mia Colucci, ¿no? Okay. Ándale, exacto. No, tampoco es del Calpulli, tampoco no es la tribu urbana. Pero sí me tocó una posterior a la hipiosa, después de los 60s. Los años 70s, pues era la conclusión del rock, ¿no? Estábamos hablando del rock en sí, del rock oscuro, Black Sabbath, de lo más pesado, ¿no? Y aquí en México, pues los iniciadores, el Chacmol, la Tinta Blanca, en los 70s, pero en ese momento pues era yo pues un niño. Integrarme en una tribu urbana es a partir de los 80s y como comentaba en los programas anteriores, no había una gran diversidad. En el Círculo de Miseria estábamos organizando la resistencia desde ese tiempo en lo que se denominó como los Chavos Banda, de la época de los 80s, de los famosos panchitos, los jóvenes que nos reuníamos en cada esquina y empezábamos a socializar haciendo paro y tirando
tirando paro pues contra la policía, la represión, y efectivamente teníamos un código de ética, o teníamos una música en común, teníamos un tipo de vestimenta, teníamos la forma, pues siempre el pelo largo ha sido una cuestión de la completa rebeldía. Entonces por eso Rigo Tobar la retomó. este, ¿no? Y yo cuando me integro a una tribu urbana, no era como tal, no, todavía no tenía esa denominación, era una banda, ¿no? Entonces nos integramos ahí, la vestimenta, pues era pantalón entubado, camisas de franela, las camisetas siempre con estampados de los grupos del rock nacional. En este campo de aquí de Nesa, no, el rock de Metallica que iniciaba, o incluso el rock clásico, era un tanto, como diremos, era como para más de otro nivel, pues, ¿no? Aquí era el Three Souls, era ¿cómo se llama? El Chuck Moll, era el Toncho Pilatos, empezaban a tocar, pues, los del rock urbano. El Aragán era un niño cuando tocaba ahí. Y en el otro aspecto, empezaba el rock, pero eso ya fue otro tipo de cultura. Y yo creo que ahí empezó la apropiación comercial del rock, que sería el famoso rock en tu idioma. Creó otra tribu urbana también, y ahí sí ya aparecían Caifanes y otro tipo de artistas y otro tipo de espacios. Y la tribu urbana pues fue, pero iba más allá de una tribu urbana. Yo creo la ideología era muy contestataria, la de los chavos banda. Y después empezó a originarse lo que a mí me interesó mucho, que era como decía Perdido, ya se trataba de una subcultura, ¿no? Una cultura, sí, una cultura subterránea. Y entonces empezabas a crear, empezabas a hacer revistas, empezabas a cuestionar, todo en esta completa dialéctica, efectivamente, contestataria y antisistémica, que persiste hasta la actualidad. Bueno, la verdad es que el rock urbano se ha convertido, como dice Lalo Tex, en una música para viejos chillones, amor y desamor y no más, y pues es una verdadera lástima, pero las otras tribus que surgieron después de los 90, que ya no me tocó verlas, pero pues sí me agradaban, porque el ska, los escatos, todos ellos también eran una tribu urbana que fue posterior a los chavos banda, pero tenían esa misma idea de cambiar el mundo, de cambiar las cosas, de ser rebelde, de ser contestatario, y eso es muy chido porque es el símbolo de la completa juventud, ¿no? De todos modos, dicen que infancia marca destino, y efectivamente alguien decía, no, pues yo era homosexual y ya dejé de ser, ¿no? Pues no, o sea, eres joto y así vas a ser siempre, ¿no? Entonces, Un saludo al Tachi, por cierto. el rockero yo creo que es lo mismo, el que tiene, y eso se te queda, y ya obviamente tienes que ir modificando, pues sí, es parte de tu progreso personal y todo, pero la esencia, era como cuando vino el amigo de más de 30 años que nos conocimos en la alcoholescencia. Entonces, seguimos, al final, cuando hacemos el resumen a nuestros 50 años, decimos que seguimos siendo los que estamos en la primera línea cuando hay problemas, ¿no? Y echando, pues sí, paro a la banda, porque eso aprendimos cuando éramos jóvenes. Éramos carnales, bro, desde veras éramos familia, o sea, muy chida los lazos en ese sentido. Y era muy curioso porque pues todo se ejercía. Tú no conocías el precio entre bandas, tú no conocías al otro, ni tenías por qué pegarle ni nada, pero nada más porque era de otra banda, pues ya era tu enemigo, ¿no? Ibas con miedo, o sea, tú ibas a golpear a alguien que no sabías ni por qué chingados, ¿no? Pero tú ibas ahí, aunque tenías miedo, no tenías que demostrarlo.
y tu compa de atrás, pues iban juntos, y no éramos machos, nada, nada más porque éramos fue una cuestión de identidad, efectivamente. Yo por eso, como dice la rola de Pachuco, de la maldita vecindad, yo no, pues obviamente no me pongo la camiseta del todo tiempo pasado fue mejor y de que la juventud ahorita está mal. Creo que no, pues todos ejercimos esa misma situación y están en el derecho de ejercerla. Yo no critico, por ejemplo, hay gente que critica a los emos o criticó en su momento a los emos. No, que es una expresión de los jóvenes y todo es válido, creo yo. Vientos. Pues, pues yo, contando, yo creo que a mí sí y a los demás nos ha de haber tocado quizá diferentes expresiones y digo, al final yo creo que vamos a ir justo por ahí, por como los tiempos que hemos vivido. Y en ese caso me tocaría a mí, entonces al final nos va a tocar al que perdido nos hable acerca de lo que él ha vivido y creo que ya nos ha dado un poco de antecedente en otros programas, pero en lo personal, pues a mí se me tocaron como diferentes tribus, aunque digamos que no todas como tal de cerca, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, porque sí tenía conocimiento de algunas tribus urbanas. Sin embargo, no tuve oportunidad de tener acercamiento con algunas, solo con muy pocas, pero justo sí a mí me tocó vivir como esa etapa en los años 90, cuando en México en específico la parte de la música rock pues estaba mucho en auge, porque antes, en los 70 pues era hasta prohibida, ¿no? Casi, casi, en los 80 hubo mucho más auge, pero iban iniciando como muchos movimientos, muchas bandas, y en los 90 creo que fue mucho auge de diversas bandas y que venía música también de otros lugares. Entonces, en específico yo sí hice un intento, por decirlo así, de adoptar digamos, pues una tribu urbana que son los que llamábamos en México como escatos, pero que en realidad era como skaters, ¿no? Que yo recuerdo que era Pensé que mucho... era pensé que era el LGBT. Ese es más reciente, ¿no? Pero bueno, no, Pero no más les bien. tú le agregaste tú le agregaste por ti agregaron la I de intersexual, güey. Y se siguen agregando todavía más letras, pero bueno, Y se siguen agregando. sí. No, oye, esa tribu era más como justo de la música ska en México, porque adoptaron mucho la forma de vestir de los skaters, que los skaters en su momento, que eran sobre todo cultura más de nuestro vecino del norte, ¿no? Que es de Estados Unidos, y la forma en que los skaters reales de allá vestían, con ropa como un poco más holgada, los tipos de tenis que utilizaban para utilizar una patineta, es como que un poco lo que adoptaban de este lado y no sé cómo hubo esa fusión del skater y el ska, quizá porque se escribían muy similar, probablemente, pero adoptaron como ese tipo de vestimenta y por supuesto que yo compré en su momento algo así. Tenía mi patineta que jamás pude usar, ¿no? Nunca aprendí, pero la tenía, que era lo importante. Y escuchar la música Sky, que de hecho me gustaba, más allá de que yo siguiera como la ideología de ellos, más bien me enfoqué un poco más a que me gustaba el género, ¿no? Pero ¿qué otras, digo, es la que quizá hice algún intento como de adaptar? Fuera de eso, realmente ya después como que te surgen otras ideas y más y como que lo dejas de lado. Pero me tocó también ver a mucha gente gótica, por ejemplo, que digamos utilizaban una vestimenta generalmente de color negro, e inclusive hombres y mujeres pintados con uñas negras y más, como veíamos a Palencia ya de entrenador, ¿no? También con las uñas pintadas, pues, y adoptaron esa parte y música más que justo le llamaban gótica. Me gustaba cierta música. Recuerdo mucho al grupo Lacrimosa, porque alguno de mis
cuates le encantaba ese grupo y era como uno de los grupos que solían escuchar, pero había bastantes, ¿no? Entonces fue otra de las que me tocó como vivir en ese momento. Sugiero yo que existen por ahí algunos, pero no es tan grande como ese movimiento. Pero había, por ejemplo, la música electrónica, el hip hop o rap, ¿no? Quienes adoptaban también, en el caso del rap y el hip hop, mucho de lo que veía en la universidad, además es quien se aventaba a aventar ese tipo de rimas al cantar, ¿no? Con beats muy rápidos y que solían vestirse de esa manera como lo hacía un rapero, ¿no? Con gorras, y también un poco de la ropa holgada y demás. Entonces me tocó también esa parte. Y de parte de la música electrónica, no estoy seguro bien cómo se denomina esa tribu, pero que iban a los llamados raves, ¿no? Y que iban a escuchar música electrónica y estaban como en un trance diferente, a escuchar ese tipo de música. También me tocó esa parte, me tocó vivirla, no me atrajo tanto, pero son como que los tipos de tribus que me habían tocado en mi momento, ¿no? De cuando estaba como en esa parte de búsqueda de pertenecer a algo. Y me llama a mí la atención, y ustedes también me dirán, pero estamos hablando mucho de géneros que a mí me atrae, por ejemplo, que en esa época que yo estaba con estas tribus y estos géneros, pues había muchos géneros más también que le gustaban a los jóvenes, pero creo que no había como tal una tribu. Por ejemplo, el pop, ¿no? Y había niñas pues que le encantaban las boy bands como los Backstreet Boys, NSYNC y cosas así, pero que no llegaban a ser o existir una tribu acerca de ello, como lo veo en tribus más recientes y que ya no me tocaron tanto, una llamada, o a ver si me corrigen, sobre todo he perdido que ha de saber más de ello, pero una llamada otaku, me parece, que les gusta más como la parte de la cultura oriental, ¿no? En donde toman como vestimenta más de la cultura oriental o al menos de la cultura de los jóvenes orientales, ¿no? De cómo se visten allá, qué cosas les gustan allá, la música, pues ya hablamos justo del K-pop también. Entonces, esa parte, por ejemplo, me llama la atención que no sé, por ejemplo, la gente del K-pop si se considera como una tribu urbana. Según yo no, o sea, es como se está generando como un género, pero ese es un poco extraño y el identificar realmente en estos géneros si son como tal una tribu o cómo se le denominarían, ¿no? Porque ya hoy en día ya hay infinidad y pero bueno, ya les contarán los demás compañeros que les tocó vivir. Cuéntanos, ¿qué seguiría a Cagua, no? A ver, ¿qué te tocó vivir a ti? Primero me acordé de lo que dijo Héctor, de que en cierto tiempo implicaba el cabello largo como rebeldía, y en mi mente estaba así, y soy rebelde. Ah, yo me quedé con esa canción en la mente mientras hablaban. No, pues eso sí está, es un mal síntoma, porque como decíamos en aquella ocasión, es música comercial, lo sabemos y todo, pero no manches, se queda aquí en la cabeza y no puedes evitarlo. Sí. Oye, y hablando de cabelleras, me tocaba ver cabelleras mucho más cuidadas de los rockers hombres que de mujeres, ¿eh? En verdad. Sí, mejor cuidado. Pero yo, por ejemplo, pues en primero aclarar que parte de el por qué surgen estas tribus, pues es, como ya hemos dicho, y lo decía Perdido, esa necesidad, ¿no? De identificarse y de expresar su propio punto de vista, ¿no? Sí, un punto de vista alterno a lo que comúnmente cualquier persona, pues digamos, vive, ¿no? Gente común. Y también por parte de lo que a través de la historia se vivió, ¿no? Como las cuestiones de tener que ser rebeldes, ¿no? Como lo decía, porque, pues no sé, había como que un sistema muy arraigado, muy establecido, que lo que querían es deslindarse, ¿no? Y buscar otras alternativas, ¿no? Y caer, pues, de cierta manera en una rebeldía. Pero, por ejemplo, eso pues se vivió
digamos que una etapa temprana, ¿no? De estas tribus urbanas. Pero, por ejemplo, a mí ya me tocó otra época, ¿no? Y ahorita sería curioso como que más o menos ponerse a pensar lo que al menos nuestros padres vivieron, ¿no? Esa etapa en la cual, no sé, supongo que sus tribus urbanas, no sé, estar vestido de aquí casi vaquero, así, con tus botas y oler a caca de caballo, o no sé, que van al campo y escuchar, pues, no sé, la banda de viento, qué sé yo, ¿no? Estaría curioso ver como que esa parte, pero por ejemplo a mí me tocó otra etapa, ¿no? Digamos que en mi etapa fue cuando ya había como que tribus ya consolidadas como tal, o sea, ya existían unas, ¿no? Y de cierta manera, pues yo, pues como tal, no me adentré completamente a alguna, pero sin embargo sí me acerqué a gente que estaba muy apegada a esas tribus, ¿no? Y desde chiquito, pues yo lo presenciaba de lejos, ¿no? Como decía Vic, pues a él le tocó y a lo mejor se acercó un poquito a lo que era lo de skate y yo veía así de lejos eso, ¿no? Pero pues no, a mí no me llamaba la atención, no tenía como que esa necesidad de identificarme, ¿no? Y posteriormente yo recuerdo que era mucho sí, de tener como que esa necesidad de identificarme. No me sentía como que comprendido de cierta manera, como cualquier adolescente puede pasar en su vida, ¿no? Y no sé, simplemente pues por el hecho de que yo presencié varias cosas desde mi etapa temprana, bueno, musicalmente hablando, más que nada, ¿no? Adentrarme más a lo que es el géneros como el rock y el metal, pues me apegué mucho a eso y empecé a conocer como gente que estaba muy más apegada directamente ya a tribus y no solo a cuestión musical, ¿no? Que por ejemplo son los rockeros o los metaleros, ¿no? Yo me empezaba a juntar con ellos, aunque yo nunca me consideraba realmente un rockero, un metalero, aunque llegó un punto en el que pues sí, me dejé mi cabello más largo de lo que tengo ahorita parezco Dora la Exploradora, pero lo tenía más largo, ¿no? Y pues mis playeras de bandas de metal, ¿no? Metallica y así, muy clásico de un rockero, un metalero, ¿no? Pero al final de cuentas como que no me identificaba así como tal en una tribu en específico, ¿no? Reitero, me juntaba con gente que sí era muy apegado, ¿no? Y de cierta manera como yo no estaba tan identificado en una en específico, pues empecé a conocer gente que sí estaba identificada en alguna, pero que eran muy diferentes de una a otra, ¿no? Donde sí me junté más era con las personas que seguían, por ejemplo, el rock y el metal, los darketos o los metaleros o los góticos así, pero pues no, yo nunca pertenecí realmente a algo así, ¿no? Y sí conozco parte de esas tribus, ¿no? Pero por ejemplo, otras que eran completamente diferentes, pues conocía gente que le gustaba, por ejemplo, el ska, ¿no? El punk, por ejemplo, también conocía gente que le escuchaba mucho, le gustaba mucho, mucho el punk. Y yo me fui más por cuestiones musicales más que por tribus como tal, ¿no? Porque no sé hasta cierto punto que si realmente se convierten en tribus o no, ¿no? La gente que escucha, como decía Big, el pop, ¿no? Si realmente existieron como tal la etapa de los poperos como tribu, o simplemente alguien que le gustaba esa música ya, no sé, porque pues a mí me tocó vivir como que esa parte, ¿no? Conocer a gente que escuchaba específicamente la electrónica, que el reggae, que el ska, que el punk, que no sé qué, y yo me iba como que yendo conociendo a cada persona y de ahí como que ese gusto musical por muchos géneros, ¿no? Y pero por ejemplo, yo llegué en esta etapa en donde ya estaban consolidadas muchas tribus, pero me tocó una que surgió y que se volvió muy fuerte, que es la de los emos, ¿no? Y yo en ese tiempo, pues yo escuchaba pues mucho el rock y según yo me sentía muy rockerillo, ¿no? Con mis playeras así de bandas y mi cabello largo, mis pulseras, y surgieron los emos, ¿no? Y yo me juntaba con gente que, pues no sé si por moda se vestía así, pero pues sí se notaba, yo siento que la diferencia, ¿no? Yo con mi cabello largo, mis playeras de bandas y los otros, no sé, su cabello de lado y, no sé, como playeras como que de colores a la vez
Y aunque yo no fuera emo, me gritaban a mí emo de repente así en la calle, ¿no? Y es, ¿cómo? No sé, se me hacía muy raro. Yo no estaba identificado con eso, ¿no? Pero pues conocí mucha gente, o sea, era más que nada, creo, una moda, ¿no? Había mucha gente que se consideraba emo, ¿no? Hasta ahorita no sé si existan, la verdad es que ya no he visto eso. Es muy raro. Yo creo que sí ha de ser como una moda nada más. Pero a mí me tocó esa etapa muy fuerte de donde estaban los emos, ¿no? Y conocí gente así que de plano hasta se cortaba y así, pero pues sin ningún sentido, nada más lo hacía porque, pues no sé, eso hacían ellos, ¿no? Pero pues así como de sentido para ellos, pues no sé, no tenían como que un motivo por el cual hacían eso, ¿no? Pero lo hacían. Se Y esa fue supone como que, que era como que estaban tristes todo el tiempo, ¿no? Como tipo deprimidos o algo así, según sí, luego recuerdo. yo los veía y risa y que no sé qué, no que son emos, están tristes, no sé. No sé, uno se lo imagina como que eran ¿cómo se llama? El de Winnie Pooh, ¿cómo se llama? Igor, ¿cómo se llama? Como Igor. El burrito, no sé. Pero pues no sé, yo conocí a algunos y pues no eran completamente así, era más como una moda, ¿no? Pero a mí me tocó esa etapa fuerte donde estaban los emos, ¿no? De ahí desapareció eso y prácticamente, pues como dije, yo me iba a etapas más musicales, más que como tribus, ¿no? Pero esa fue como que una de las etapas fuertes que yo vi, ¿no? De los emos. Y sí los golpeaban y hacían un montón de relajo por ellos. Pero pues bueno, ahí le tocaba a ellos, a mí no, ¿no? Y Te salvaba pues, tu cabello largo. Ah, ¿cómo? caray. Te salvaba tu cabello largo y tu playera de Metallica. Pues te digo que luego me gritaban así como emo y así, pues ¿cómo no? Y era bien curioso, una vez me tocó que me tuvieron miedo, esto no tiene nada que ver, pero me acordé de que iba a la escuela y yo tenía mi cabello bien largo, ¿no? Y vestido de negro y así. Y pasé por una parte donde está muy oscura y enfrente de mí había una señora, iba caminando, y pues yo iba atrás de ella, yo llevaba prisa, iba así en friega, ¿no? Pero lo que iba a hacer era como que darle la vuelta, pues para rebasarla, ¿no? Pero nada más de repente veo que se voltea y le hace así con la bolsa. Y así cuando me quito, yo me seguí derecho, no sé, ya ni volteé ni nada, pensaba que yo creo que le iba a saltar o qué sé yo. No sé, yo me seguí. No sé, se me hizo bien raro esa ocasión. Y era en esa etapa donde había como que mucha gente vestida así y supongo yo que les tenían miedo o no sé, como que no conocían a la vez mucha gente que cómo era esa tribu, ¿no? Y porque se veía mucha gente así. Y actualmente pues todavía conozco gente que es muy rockera y muy metalera. Yo sin embargo no me considero así como rockero metalero, a pesar que escucho mucho esos géneros musicales que me gustan mucho, pues no me considero como tal rockero metalero. Actualmente sí me estoy apegando, por ejemplo, mucho, pues por lograr trato de ir como que innovando en mis gustos musicales, ¿no? Y paso de un género a otro. Por ejemplo, ahorita estoy muy clavado en un género. Bueno, no es como un género como tal, según yo. Es más como un estilo, que es el progresivo, ¿no? Que por lo regular pues lo asocio con géneros que me gustan, como es el rock y el metal, y se me hace muy complejo, muy complicado. Ya lo mencioné en otras ocasiones, ¿no? Que hablan de temas muy complejos, ¿no? Existenciales, hablan Pero de el progresivo ciencia. también ya tiene muchísimo tiempo. Sí. Sí, ya tiene mucho tiempo, pero por ejemplo a lo que voy es que yo apenas me adentré a este estilo, ¿no? Ujú. Y lo estoy conociendo, Mm, estoy ahorita en esto. Y se me hace muy interesante porque sí, pues ya es viejo, ¿no? Es este género. Y es muy interesante. Ahorita estoy como que muy clavado en esto, aunque pues, no dejo de escuchar de repente ahí, no sé, las ardillitas o qué sé yo. No, canciones X así, ¿no? De otros géneros, ¿no? Pero pues prácticamente esa fue como que una etapa fuerte que yo recuerdo de las tribus, ¿no? Porque sí presencié mucho y estuve ahí cerca de varias, sí, de varias, que reggaetoneros y que no sé qué, pero pues al final de cuentas, pues no sé, como yo no estaba clavado en un en específico, algo así, pues yo no tenía ningún choque, digamos que subcultural, ¿no? De lo que eran, como para decir, yo soy metalero y no sé, reggaetonero, qué o qué sé yo, ¿no? O sea, conocí a varias personas que seguían como que sus propios estilos, sus propios gustos musicales, su propia tribu,
Y al final de cuentas todos se llevaban bien, ¿no? Se conocían, pues como muchos dirían, ¿no? Pues somos igual seres humanos, personas, pues no había como que, yo no notaba esa diferencia, ¿no? Al menos para mí así era, ¿no? Pero sí notaba de repente eso de que se peleaban, ¿no? Pero esa fue como que una etapa que viví de eso y que recuerdo. Sí, a diferencia de lo que vivía Pacheco, ¿no? Que ahí sí eran rivales, nada, sin saber por Pues qué, pero eso marca una evolución en la sociedad, efectivamente. No sé, nos tocó la etapa muy troglodita, cabrón, muy sin razón. Pero pues bueno, así nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Ah, no, ella dice, aquí nos tocó vivir, pero a nosotros así nos tocó vivir. exacto. Y nos falta Perdido, Perdido, Simón. que nos cuente qué ha vivido él. Pues yo diría que cada vez vamos más a la perdición del tardocapitalismo, ¿no? En esta conversación eso llegamos hasta nosotros, hasta yo. Bueno, pero yo considero que, pues sí, ya no me tocó mucho lo de las tribus, sin embargo, me quedé pensando si alguna vez pertenecía a alguna en concreto y ahorita que comentaron lo de los skates, ¿no? Si bien es como una actividad que llegó a México desde hace mucho tiempo, eh, bueno, en realidad no tanto como desde los 90, pero llegó antes de que yo naciera, ¿no? O sea, ya se estaba gestando ese movimiento. Fue cuando yo lo viví, creo que fue como uno de los momentos más importantes, digamos, como del skate en México, porque recuerdo que venían muchos patinadores famosos aquí a México pues a hacer gira de promoción de las empresas, ¿no? Según a patinar, pero pues era como promoción. Recuerdo una salida que, que organizó una marca americana que se llama Emérica de zapatos y bueno, de tenis y hicieron digamos como una rodada de skate desde el parque que está en San Cosme, eh, debajo de un puente hasta Revolución, hasta el Monumento de la Revolución y en todo ese trayecto en la avenida estuvimos patinando y pues sí había muchísima gente en ese tiempo. De hecho, también siento que fue uno de los momentos más álgidos, digamos, del skate, porque se crearon muchos skateparks, aquí en Nesa incluso. Eh, Aparte de la Nesa que ya había, se crearon como dos, uno que está en la Pantitlán y la Chimalhuacán, y otro que está en la México y la Chimalhuacán. O sea, los hicieron porque había como el gobierno notaba que había muchos jóvenes con eso de las patinetas, ¿no? Y en ese sentido, también se me hizo interesante el hecho de que en esa tribu urbana, digamos, entre comillas, también había diferentes subculturas, porque dentro del skate no solamente eh, te identificabas por lo de las patinetas, sino que incluso había diferentes estéticas. Había gente que se vestía así bien, con pantalones bien holgados y con las playeras bien holgadas. Y pues era gente que le gustaba como el hip hop, y otros que se vestían más con pantalones entubados, de hecho, es curioso, se identificaban más con la marca Thrasher, este, eh, que era gente que le gustaba como el thrash metal, el deathcore, y géneros así como de metal muy pesado. Y había como, o sea, se distinguían bien, o sea, había dentro de los que patinaban había digamos, los cholos y los trasheros, ¿no?
Y también se me hace curioso recalcar como la diferencia al público al que están dirigidas las marcas como la que ya mencioné, Thrasher, que es para gente que le gusta como un estilo más, digamos, más metalero. Y otra que se llama, que surgió apenas, no tendrá mucho, que se llama Supreme, que va dirigida para un público totalmente diferente y sin embargo son originalmente eran marcas dirigidas para las patinetas, pero se desarrolló tanto digamos el comercio que la marca Supreme es de las marcas más caras que existen ahorita de ropa. O sea, una playera de Supreme te puede costar $600, está al nivel de las Gucci. Y en comparación a las Thrasher, que sí, ya por el nombre que tienen, ya, y porque ya tienen tiempo, ya tienen un nombre dentro de la industria de incluso de la ropa, no es tan cara como, como Supreme, pero sí llega a tener algunos precios altos, pero, o sea, se me hace curioso, ¿no? Porque dentro de una misma actividad que era el skate, se creó como estos dos tipos de subculturas o de tribus urbanas, ¿no? Una más, más enfocada como al reggaetón, al trap y al hip hop y a la moda más actual y otra más, más, no sé, que decían, que seguían el lema de skate or die, o sea, de patina o muérete. O sea, que patines hasta morir incluso y no importa si te fracturas y todo eso, tú sigue patinando. O sea, una ideología bien trasher, bien, bien hardcore, ¿no? Y se me hace curioso porque, digo, yo me identifiqué con el skate, pero tampoco me identifiqué con ni una ni otra de esas esas dos subdivisiones. Y yo creo que una parte importante de las tribus urbanas es el apropiamiento del espacio público, ¿no? Y eso es lo que creo que no hemos considerado, porque yo creo que una de las cuestiones por las que ya no se puede hablar de subculturas o cuanto menos tribus urbanas, es porque esta cuestión de ir concretamente a un espacio donde hay un grupo de gente con que tienen tu identidad o que se identifican con algo, ya sea con la ropa, con la ideología, todo eso se está perdiendo, ¿no? Y no sé si ya se perdió más y con el confinamiento, porque o sea, ya los espacios digamos que son digitales. Eh, ¿Dónde está la discusión pública? Ya no es en el Chopo, ya es en Twitter. ¿Dónde se dan estas cuestiones de identificarte con un grupo de personas? Pues se dan en los en vivos de YouTube, en los en vivos de la plataforma que se llama Twitch, que crea como un nicho de gente que ve los directos de una persona y está comentando, está interactuando con esa persona y lo hacen diariamente. O sea, hay gente que diario está ahí como en ese directo y se crea incluso una comunidad entre la gente que está comentando en el chat. O sea, eso es lo curioso porque ya no son espacios públicos donde está la discusión, donde está el encuentro. Y eso es lo mal, lo siento, porque y son estos espacios, digamos, digitales donde tú vas, digamos, al directo de una persona y empiezas a interactuar con personas que les gusta lo que estás viendo y ya crean como un vínculo, ¿no? Y se crean comunidades. De hecho, entre los youtubers, hay como siempre hablan, no, de tu comunidad es bien tóxica o la comunidad de este youtuber es bien tóxica. Pero más allá de eso, lo que se me hace curioso es cómo se crearon esas comunidades y cómo se están creando y en qué nos afecta, porque digamos que el apropiamiento del espacio público también te genera un encuentro corporal, ¿no?
un encuentro donde estás con el otro de manera presencial, y puedes llevar actos. O sea, eso es lo que lo importante, yo creo que del punk, ¿no? O lo que tenía de potencial, ¿no? Que podía acumular un grupo de jóvenes y llevar actos, o sea, hacer algo, ¿no? Para cambiar. Y aunque sean muy subversivos como romper un banco, ¿no? Pero por lo menos ya estás haciendo algo, ¿no? Ya hay una posibilidad de hacer algo. Lo que ya no, posibilidad que se perdió o que se pierde en los espacios digitales. Y sí, sí, no sé, por eso decía como que en la charla íbamos más a la perdición tardocapitalista, ¿no? Porque a pesar de que tenemos esa posibilidad de conocer un montón de ideologías, ya no podemos congeniar o más bien, sí, ir a un espacio con aquellas personas con las que nos identificamos con su ideología, con sus posiciones políticas, etcétera, ¿no? Ya no podemos estar juntos y no podemos tampoco hacer un cambio, ¿no? Porque eh, ¿cuál es la posibilidad de cambio en las redes sociales? O bueno, no sé, siento que todo es tan etéreo que, que es intangible, ¿no? O sea, los cambios no se pueden tocar, no son cambios en los que generes esta unión con el otro, no sé, digamos, es como ese sacrificio, ¿no? De tener al otro a tu lado y ver cómo está sufriendo y no sé, el compañerismo, ¿no? Siento que no lo fomentan los espacios digitales. Y yo creo que sí es como una lástima porque únicamente nos identificamos por nuestros gustos estéticos ahora, y ya no por ninguna ideología, ¿no? Nada más si me gusta cómo se visten los darks, pues me voy a vestir como ellos, pero no voy a pensar como ellos y tal, ¿no? O sea, somos más selectivos en lo que queremos, pero también hay menos posibilidad de cambio social. Pues dijo algo muy interesante y a un punto donde creo que quería llegar, por eso quería dejar, no por respeto ni por nada, pero quería dejar a Perdido al final, porque sabía que íbamos a llegar a esto. Al final creo que esta parte de tribus urbanas ciertamente ha estado en decadencia, por llamarlo así, porque eh, siento que sí están desapareciendo en mi percepción, en mi forma de ver, porque ya cada vez existe menos esa digamos, relación, ¿no? Presencial. Hoy estamos en un parteaguas en la sociedad mundial que es el virus de COVID y como la pandemia y todo lo que ya sabemos y nos están viendo y escuchando en este año que estamos 2021, todavía sigue lo de la pandemia, pero aún así, antes de aunque existía la pandemia, justo lo que ya le tocó a Perdido, que nos hablaba acerca de cómo se ha transformado esa relación, ¿no? Con los jóvenes. Al menos hoy en día a mí, conozco a jóvenes que están en busca de su identidad y no identifico nuevas tribus como tal. Más bien hablabas todo acerca de la parte digital que justo Perdido ya mencionó. El hecho de YouTube, Facebook, todas las redes sociales en general, hoy en día creo que se están haciendo más bien los grupos mediante esos medios, ¿no? Mediante la parte digital. Y ahorita que estaba justo diciendo todo esto Perdido, me vino a la mente y es una canción que me encanta, supongo que ustedes lo ubican, que es del Mago de Oz y que se llama, si no mal recuerdo, es Santania, me acuerdo, creo es. Santania. Satania. Satania. Satania, ¿no? Satania es correcto. Entonces, Satania, que es una canción del Mago de Oz, que es una banda española, que ciertamente es como de rock, metal, folk, algo así, podríamos llamarla. Pero estaba investigando justo ahorita que lo mencionaba Perdido, todo esto de las redes. Esta canción salió en el álbum de Finisterra que salió, me parece que en el año 2000. ¿Y En por el qué? 2000, sí.
¿por qué la saco ahorita, no? Digo, y en las redes se las estaré poniendo también para que la conozcan, que no la haya escuchado, pero justo hablaba como quien escribió esta canción habla justo de lo que está pasando hoy en día, de cómo se transformó todo a una era en la que todo lo hacemos de forma digital, ¿no? Inclusive parte de la letra, no recuerdo ahorita totalmente o literalmente, pero hablaba de que mandabas ahora lágrimas por email, ¿no? O mandabas orgasmos, perdón, por email, y hasta había como diferentes formas de reflejar, no sé, el llorar y cosas así, pero todo digitalmente, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo ya esa era. Supongo que ya se vislumbraba desde estos años, pero hoy en día creo que cada vez se está volviendo mucho más en auge esta parte. Y no sé qué vaya a pasar en el futuro, ¿no? Que probablemente siga en auge esto y que a fin de cuentas sigue siendo un tema de la parte capitalista y de la parte mercadotecnia que ya en programas pasados estábamos hablando, porque las compañías lo que buscan es esto, que cada vez la gente esté más en estos medios porque a ellos les conviene, ¿no? Entonces está interesante esa parte. No sé ustedes cómo la ven o cómo ven ustedes que hoy en día se comportan estas tribus urbanas. Yo, por ejemplo, bueno, sí, Pacheco. No, tú di Cabo. De que yo sí, igual me quedé pensando en esa parte que decía perdido, ¿no? Hasta qué punto, ha llegado, ¿no? Lo que son las tribus y realmente, actualmente como tal, es raro verlas. Y porque, por ejemplo, yo aquí hice una lista y pues son un montón, ¿no? Mínimo son unas 30, ¿no? Y posiblemente a lo mejor mucha gente pues no conoce tantas, ¿no? A lo mejor unas 5 o 6, qué sé yo, las más conocidas, ¿no? Pero por ejemplo, son muchas, pero hasta qué punto esas realmente han permanecido, ¿no? Porque sí, por el hecho de que son muchas, porque en alguna ocasión surgieron, ¿no? Pero de ahí que hayan permanecido o algo así, pues siento que no, ¿no? Ahorita no, es difícil encontrar algo así, como yo decía en mi etapa, ¿no? De que me tocaron los emos, ahorita ya no ves ni uno, yo creo, ¿no? Por ahí sí existen alguno que otro, pero de los que, digamos que fueron más fuertes, ¿no? Y por ahí hay otros que supongo yo que no sé si serán tan jóvenes o no, me refiero a cómo surgió la tribu, como por ejemplo los otakus o los gamers, por ejemplo, pero no sé, o sea, sí, me quedé pensando en esa parte de que hasta qué punto esto realmente, desaparece y surgen otras por el medio digital, ¿no? Que, pues sí, he visto mucha gente que pareciera que sigue una tribu, pero realmente nada más lo hacen para vestirse como, ¿no? Pero realmente no siguen esa ideología, como decía Perdido, o sea, digo, ¿qué onda con esto, no? Es nada más como una moda y realmente pues no siguen eso, ¿no? Por lo regular, lo que podría yo observar de lo que es como una tribu actual que ya es digital, virtual, es que, por ejemplo, la gente que sigue a tal persona, por ejemplo, ¿no? Que eso sería como que ya seguir como una tribu, una ideología, pero a base de una persona, ¿no? Que por ejemplo, pues yo sigo a fulanito de tal y no, yo sigo a esto, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hizo curioso, que hubo en internet un debate que según fue muy, muy viral, ¿no? Creo que era un filósofo y un empresario, ¿no? Y mucha gente lo vio ese video, ¿no? Se hizo viral y hubo como que un choque entre los seguidores de estas dos personas, ¿no? Pero ahí yo como que noté esa tribu que hubo, ¿no? Entre seguir la ideología de una persona y otra, pero como tal, un concepto así, como lo que conocemos como las tribus urbanas, pues no existe en la era digital. No sé cuáles realmente existan todavía o no y hasta qué punto esto pues vaya a desaparecer como tal, ¿no? O sea, siento que ahorita ya está muy perdida la gente, que no sé, al menos yo no tengo la visión de qué punto la gente esté
realmente identificada en algo o no. O sea, siento desde mi punto de vista que mucha gente pareciera que está identificada en algo, pero a la vez siento que está muy perdida en muchas cosas, ¿no? Más Y que bien, consume todo así lo que... como esa es la palabra que quería justo decir, más allá de que estén identificados de lo que comentas, Kawa, yo creo que nada más están eligiendo qué consumen, ¿no? Más allá que sea como una elección de una ideología, más bien es como, pues yo elijo consumir esta parte, pero me parece que sí es bastante distinto, ¿no? A una tribu. Pacheco iba a decir algo. Sí, yo precisamente creo que en el concepto está el punto de la desaparición. Tribus urbanas, quiere decir que nosotros estamos en un país en vías de desarrollo que aún el 80% yo creo, tienen características de población rural, no rural como en el anterior siglo, pero sí todavía nosotros somos privilegiados en estar en una ciudad pues que compite pues con las de primer mundo. Somos un mundo de gente, tenemos toda la infraestructura. Ya empezamos otro debate, efectivamente, porque tenemos el internet, porque estamos en la meca cultural del país, que es la gran Ciudad de México. Hay muchísima información, pero no hay que olvidar que en la mayoría de los pueblos la señal de internet está muy de la chingada, cabrón. Hay que salirse a buscar, pues nosotros lo sabemos, hay que salirse a buscar en un lugar en donde te pegue el internet y a partir de ahí. Y entonces, me acuerdo es en esta cuestión de un pueblo rural, me acuerdo hablando de tribus urbanas, una rola del Armando Palomas, que se llama, él habla de un darketo, de un dark, ¿no? Pero que vive en un pueblo y él es solo, cabrón, y la gente no conoce y le dicen el cocono porque es cuervo en su dialecto, cabrón. Pero él conoció porque visitó una ciudad, se obtuvo la información y se la llevó a su pueblo y en su pueblo no había nada, cabrón, no conocía a nadie, entonces no había posibilidad de haber tribus porque no había información de diversidad y de variedad. Platicando con una amiga de Michoacán, le decía, oye, ¿qué onda? ¿Cuál es la música de tu barrio? Y decía, bueno, pues es que aquí no es barrio, aquí es pueblo, y lo único que escucha la gente es banda. Y entonces no hay ni siquiera esa oportunidad de tener tribus urbanas. Nosotros también sabemos que cuando llega el internet, entonces ya empieza a haber rockeros, se empieza a ver emos en ese tiempo, es decir, ya se empieza a diversificar y se empiezan a manifestar en cuanto a la posibilidad de otras cosas. Y nosotros estamos ya en otro nivel, en el nivel que tiene Perdido, pero si Perdido si no estuviera en una ciudad de primer mundo, que no tuviera las herramientas que tiene y no pudiera modificar su estructura de pensamiento como la está modificando. Por eso es que, si bien en nosotros, en nuestra sociedad en la que nos movemos, las tribus urbanas tienden a desaparecer, en otros lados es más, no hay mucha diferencia, ni siquiera no te vayas a la sierra o al sur del país, vete de Nesa a Chimalhuacán, en Chimalhuacán todavía está en auge y se consume rock urbano, todavía las tocadas del rock en donde están el Tex-Tex tocando, el Transmetal y el Sam Sam y todos ellos tocan en Chimalhuacán. Aquí en esas ya casi no existen porque quedamos nada más los de la vieja guardia. La nueva generación se mueve en otra situación. No puede, y como decíamos en la música del barrio, también va creciendo conforme a la infraestructura que decía Perdido. Él no podía haber sido escato en una calle sin pavimentar, no, ¿dónde chingados haces rodar la patineta? Entonces, sí, efectivamente, todo eso, y yo no creo que esté mal, es decir, hay que tener mucho cuidado. Perdido tiene ese mote
más bien ese alias, ¿por qué? Porque está en la búsqueda porque le tocó el inicio de una generación en donde apenas está con todos los riesgos para bien y para mal de todo lo que está pasando. Ahora con el confinamiento se modifican muchas estructuras y a mí me encanta al medio siglo en el que estoy viviendo, me ha tocado vivir etapas muy interesantes, bueno, como todos, yo creo, en la vida de cada quien, de la historia y modificaciones, y lo importante, yo creo, a los de nuestra generación, y sobre todo el que me sigue es el Quique, y tiene que estar bien al tiro, porque tenemos que estar actualizados, cabrón. No podemos quedarnos como los viejitos estos de que no se entrar a como nuestros papás, cabrón, que tienen miedo de utilizar el teléfono celular. Eso yo creo que es cambia pues la percepción. Nosotros no había que perder de vista que estamos en una situación de privilegio nosotros y que el México del que estamos hablando y de la sociedad que estamos hablando es muy completamente diferente entre el norte de México, el centro y el sur, y entre una tribu urbana con lo que sería una ciudad en desarrollo rural, ¿no? Entonces, yo creo que en otros aspectos probablemente lo vemos en el pueblo, en la Huasteca hidalguense. Allá ya hay sonideros que diversifican la música, ya se escucha rock, entonces ya es como normal y cotidiano ver ya tribus, ven que son los rockeros, los salseros y todo, pero antes no existía eso, era nada más casi los de ciudad y los del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va y sí está chido. Yo estoy pues también encantado y somos generaciones diferentes aquí. Yo creo que somos décadas. Estamos hablando de pues la década mía, la que está viviendo el Vic, la que vive Cagua y Perdido. Somos como tres visiones diferentes y yo quiero pensar qué es lo que enriquece la plática y pues yo por eso me voy a volver a poner romántico. Les agradezco que somos una tribu y una cofradía, y los quiero mucho, güeyes. Pues ahí está, o sea, tiene razón justo Pacheco, ¿no? Y digo, y le repetimos a los escuchas, e invitarlos también, ¿no? El hecho de que nosotros estamos hablando acerca de lo que nuestro contexto, lo que nos toca vivir, lo que percibimos, pero seguramente allá afuera nos dirán, ¿saben qué? No están desapareciendo, acá sí tengo, ¿no? Una tribu urbana y nosotros no la estamos viendo. O si nos ven de otro país, pues dirán, pues aquí sí tenemos otras tribus y son estas, ¿no? Y nosotros justo estamos hablando, como les repito, pues todo lo que el contexto nos estamos llevando de esta ciudad, ¿no? Que es la Ciudad de México. Entonces cuéntenos, ¿tienen tribus urbanas en donde viven? Sí, que nos comenten si pertenecieron a alguna, cuáles conocen o no sé, qué se Sí, imaginan de eso. exactamente. Ajá, o que ni sabía, ¿no? Que existían y nunca llegó al contexto de su sociedad o tienen otras, ¿no? Que quizá nosotros ni siquiera conocemos o no mencionamos aquí, pero sobre todo si son de otros países, seguramente existirán algunas muy locales también, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Para mencionar las redes, recuerden, nos encuentran como charlas desafinadas. Sobre todo estamos más activos en Facebook y nos pueden ver en YouTube o escucharnos en Spotify, ¿no? Ahí estamos. Entonces, Y hablando de no quedarnos fuera por generación, voy a cargar ya Spotify, un tanto como decía Perdido, ¿no? La verdad es que sí hay que rescatar muchas cosas, pero luego también hubo un momento en donde yo no quería tener Facebook, precisamente por esa cuestión de no entrar al comercialismo, al capitalismo, no ser parte del número que el algoritmo te quiere dar y te va a dar y que te va a vender, es decir, pero por otra, igual considero que hay muchas cosas valiosas ahí y hay que rescatarlas y no hay que tenerle miedo y hay que aturarle. Entonces prometo entrar a Spotify ya, aunque sea para escucharnos a nosotros. sí, y es parte de, ¿no? O sea, yo también veo las redes sociales y estos medios como eso, como medios, ¿no? Como medios y canales, formas de comunicación y que hay que justo aprovechar de la mejor manera, ¿no?
Entonces, yo creo que vamos cerrando esta parte de las tribus urbanas. Después, si tenemos oportunidad, estaremos hablando ya muy particular de algunas, para, digamos, vislumbrar cómo se desarrollaban, cuáles son sus ideologías y demás, pero por hoy yo creo que es suficiente el contexto, si no nos vamos a desmañanar aquí. ¿Va? Entonces, cuéntenos, Perdido, ¿cómo cierras tú este programa? Nos aportaste algo valioso, sobre todo de cómo está la actualidad, ¿no? En este aspecto, pero cuéntanos. Pues yo creo que ahorita lo que ya para cerrar, en lo que sí veo como que hay posibilidad, bueno, no posibilidad, pero donde creo que hay mucha, lo que se podría llamar es tribus urbanas, es en esta cuestión del rap, ¿no? Del freestyle, porque el freestyle al final de cuentas sí necesita o la batalla de gallos, ¿no? Sí necesita de esta cuestión de estarse enfrentando uno al otro. Y yo he visto que sí que genera un cúmulo de personas bien enorme, en las plazas donde se juntan. Y pues al final de cuentas también es como un poco lo del jazz, ¿no? De la improvisación, de estar en el momento, ¿no? Y no sé, pues, supongo que sacando un poco de bueno de entre lo malo, pues está eso, ¿no? De que aún hay gente que pese a que no, quizá no habla completamente de lo marginal, aunque sí lo hace en algunas de sus letras, en las del rap, a veces sí, hacen como referencia de dónde vienen, del barrio y así. Pero si bien en eso de las batallas de freestyle, no se hace como una apología al cambio social, por lo menos refleja un poco de la necesidad de libertad, ¿no? De la necesidad de improvisación, ¿no? Pues sí, eso de la libertad de decir lo que queremos, ¿no? Y pese a que no me identifico con el rap, pues ahí están, ¿no? Y es un poquito de algo bueno de entre todo lo malo, ¿no? Bien, muchas gracias, Perdido. ¿Quién se avienta? ¿Pacheco o Cagua? Pues nada, simplemente hay que aprender a disfrutar la etapa que cada uno vivimos y que todavía seguimos viviendo. Y pues la parte actual de cómo la gente vive esto de las tribus, pues ha de ser un poco complicado. Solo puedo decir que con lo que ya hemos explicado y hablado acerca de lo que se ha manejado en la actualidad, pues queda decir que pues simplemente que hay que ser muy cuidadosos con lo que consumimos, ¿no? Porque posiblemente haya gente que esté perdida en el tratar de encontrar una forma de cómo identificarse y que no consuma cualquier cosa, ¿no? Porque de repente yo sí he observado eso, que gente que consume cualquier cosa y trata de apropiarlo, ¿no? Cuando ni siquiera siento que lo analiza o lo cuestiona para decir, pues esto sí me sirve, esto no, o qué sé yo, ¿no? Simplemente porque hay algo popular, ahí se van y ahí se quedan, ¿no? Yo sé que no es todos, pero pues hay mucha gente, ¿no? Que sigue eso y pues simplemente eso, que hay que tener cuidado y valorar la etapa que estamos viviendo. Y ya. Listo. Muchas gracias, Cagua. Listo, Pacheco. Pues reforzando lo de Cagua, nada más, cada quien su tiempo, obtener lo mejor. Ahora sí que bienaventurados los que buscan la sabiduría, reino de la tierra, ¿no? Y satania.com, diría el mago de Oz. Es correcto. Sí, pues lo que yo también les diría, y sobre todo si nos escuchan algún joven que está en búsqueda de su identidad, pues que se sienta en libertad siempre y cuando, digo, de escoger lo que más le guste y demás, siempre y cuando, pienso yo, pues sea sin libertinaje. A lo que me refiero es
pues no, tampoco se trata de afectar al otro, ¿no? Mientras tú estés adecuadamente, si no afectas al otro, pues no va a pasar nada. Simplemente disfruten de esa búsqueda de identidad y que cerraría con el hecho de que yo creo que no son eternas ni las tribus como tal, ni el que tú estés dentro de ella. Es como una etapa, por llamarlo así, porque si no, al cabo ahorita lo verían con su playera de Metallica, y al Héctor Pacheco lo verían con su chamarra negra de cuero y sus Negra, greñas Playera de la blancas. Virgen de Guadalupe. Ah, sí, ¿no? Como el Alex Lora, ¿no? Entonces, No, yo quería, ya tengo la letra de lo que quería rememorar de la sí, rola que dices, y ajá, también para los jóvenes, dice, oh, en Satania estás, tus pensamientos programados están, o aprieta el botón y en las recomendaciones que naveguen en su mundo, deseos.com. sí, estamos Está chingón. Por eso Mago de Oz es uno de mis grupos favoritos, cabrón. sí, los míos igual. En especial esa canción, desde que la escuché es bastante. Entonces, Sí. quien no la conozca, se las ponemos ahí en las redes. Simón. Y ahí se las dejamos en YouTube también, para que ahí le den un volteón y la revisen. Perfecto, pues muchas gracias, desafinados. Estuvo muy bueno este programa. Estaremos ahí viendo sus peticiones y ya sugerencias para hacer algunos otros temas. Síganos en las redes y en todos lados. Ya vieron Un que sí. saludo para la banda. Nos han dicho, bueno, me han dicho que no seamos tan ceremoniosos, que hay que echar un poco más de relajo. Que no seamos tan serios. Es que Pero así bueno, somos, vamos pues a no la intentarlo. hacemos. Vamos a intentarlo. Va, saludos. Cuídense mucho. Vale, Igual unos cuídense. saludos a todos los que nos ven desde otros países, ahí a mis paisanos ahí en Múnich. En Múnich. ¿Es un pueblo en Hidalgo o cómo? Es, es abajo de las cantinas, ahí por Tlahuelompa. No, desde Santa Mónica, ¿no? Sí, por Allá eso te te digo. chopa, todo te chopa y Ah, sí hay un pueblo, ¿no? Santa Mónica, allá en Estados Unidos. Ah, Bueno, sí, sí, Santa California, Mónica, California. Desde allá, ¿no? California, sí, claro. Pero estabas hablando de Santa Mónica, Cacaloco, de aquel lado. Toda la banda de Huiteno que nos ve. De Huiteno, exactamente. Muy Va, local. Órale. Pues, cuídense mucho. va, nos estamos viendo y escuchando en el próximo programa. Esto fue Charlas Desafinadas. Cuídense, nos estamos viendo. Bye. Ay.